Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, escuchas y seguidores de estas nuestras microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 156 cápsulas cuyo único objetivo pues, es difundir la cultura jurídica de la sociedad en temas jurídicos, políticos, sociales y que bueno, a todos nos debiera de interesar porque pues nos afecta, queramos o no. Y bueno, el día de hoy retomo precisamente el tema que hemos estado hablando del juicio que se celebra en Nueva York por parte del juez Brian Cogan, que ya terminó el caso de García Luna y que estamos en espera del veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. Recuerden que allá en Estados Unidos pues tienen un sistema similar en algunas partes del procedimiento, pero hay un jurado. Aquí en México no tenemos el jurado, el único referente del jurado es el jurado popular que sí existió hace ya algunas décadas, pero aquí el jurado son 12 personas que finalmente, en base a lo que vieron en la audiencia de juicio, en los interrogatorios, pues van a dictar una determinación, una sentencia, una resolución. Y recordemos que este jurado pues no son abogados, son ciudadanos con diferentes profesiones que en base a lo que ellos observan, a lo que observaron en el juicio, pues van a tomar un veredicto y obviamente regulado las fases procesales por el juez, porque pues él se encarga del tema jurídico. Una vez que se ha cerrado el debate en este juicio oral, en esta audiencia que se prolongó en varias sesiones, o trial, el juicio, los componentes del juicio, y ya se ha terminado, pues se dicta un veredicto, que lo tendremos seguramente a inicios de la próxima semana. Estaremos muy pendientes, pero aquí saco a colación porque el tema de la argumentación. Recordemos que las partes involucradas en un procedimiento penal, pues es la parte quien acusa, el fiscal, allá como en Estados Unidos, la fiscalía es la que presentó los cargos, y la defensa, el imputado, que es quien enfrenta esa acusación ya de manera formal, y viene la etapa de juicio, que es básicamente hacer prevalecer por las dos partes su teoría del caso, ¿no? Los argumentos que cada una de las partes tienen. El argumento de la fiscalía, pues para los argumentos de cargo y las pruebas, y la parte de la defensa, pues los argumentos de descargo o para resistir las pruebas de la acusación, porque recuerden que esos sistemas de corte acusatorio, como el que tenemos ya en México hace algunos años, pues es quien acusa, pues debe de probar el sustento de esa acusación. Y esto le recae en la figura del fiscal allá en Estados Unidos, con sus modalidades dentro del procedimiento. Y a lo que voy es que en estos debates que se dieron en ese juicio y en los procedimientos penales, se desarrolla lo que comentamos como la argumentación jurídica. La argumentación no es otra cosa más que la herramienta que tienen las partes para que de manera escrita o de manera oral puedan sustentar sus razonamientos, sus argumentos bajo cierta razón, bajo ciertos razonamientos, para darles esa fuerza y esos argumentos pues tengan validez e impongan esa teoría del caso. Recordemos que argumentar es dar razones. Esto quiere decir que no nada más es hablar por hablar, sino hablar con bases, con sustento y sobre todo teniendo el respaldo de las pruebas, ¿no? Porque si yo estoy afirmando algo es porque lo voy a demostrar, ya sea con una prueba documental, con una prueba pericial, con un testigo, con una declaración, con una prueba material, una prueba técnica, pero siempre lo que las partes dicen, la parte quien acusa y la parte que se defiende, pues tiene que estar respaldado su dicho en ese material probatorio, que en este caso, en el caso del juicio de García Luna, pues ya estaba aceptado por el juez
y por eso se admitió esas pruebas y se desahogaron en las audiencias que vimos hace algunos días. Y ya en base a lo que vieron ese jurado, pues en esas pruebas que de viva voz las tuvieron, pues van a decidir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa argumentación, en este caso ya sea por parte del fiscal o por parte del defensor, esa argumentación choca con las cuestiones éticas? ¿A qué me refiero? De que cuántas veces los abogados, ya sea en la parte que estén representando, argumentan cosas que no son ciertas, que no tienen sustento, y ahí ya es un dilema ético, ¿no? Todo abogado debiera de argumentar en base a la verdad, en base a lo que realmente existe en relación con las pruebas. Pero muchas veces en los procedimientos vemos que abogados, en cualquier parte que estén, ya sea acusando o como defensores, llegan a argumentar cuestiones sin sustento, con el ánimo de influir, bueno, en este caso en el jurado en Estados Unidos, y aquí ante los jueces, aquí en el México, que tenemos un tribunal de juicio oral, y pues ahí se pone en entredicho qué tanto nos puede servir esta herramienta de la retórica, del arte de no hablar y la argumentación, pero esa argumentación debe ser en base a esos estamentos éticos, y además alegando cuestiones verdaderas, cuestiones que se puedan llegar a probar. Y aquí salió a colación una declaración del abogado de este personaje sometido a juicio, funcionario de más alto nivel, donde pues argumentaba una situación que realmente no tenía ningún sustento, y que si la mencionó pues era con el ánimo de influir, no sé, de alguna manera en el jurado y además en los medios, ¿no? Como decir que alguien recibió cierto dinero sin ni siquiera haber un respaldo, un sustento, y en este caso pues referirse al jefe del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta de que efectivamente los abogados, los fiscales, pues representan sus intereses, pero pues siempre su actuar debe estar apegado pues a la ética, ¿no? Al decálogo del abogado, ¿no? A la autorregulación del propio abogado, y saben que pues esas argumentaciones que estén dando en un juicio pues tienen que tener un respaldo, tienen que tener un sustento y además hablar con verdad, ¿no? Porque si yo voy a decir algo tratando de argumentar, pero no tiene un respaldo, no tiene un sustento y además es falso, o sea, no está de acuerdo a la verdad, pues ahí se entretocan las cuestiones éticas que todo abogado debiera de tener, ¿no? Y no tratar de engañar o de confundir, en este caso al jurado, con ciertas declaraciones que no tienen sustento, ¿no? Yo siempre lo he dicho, de que pues, más vale siempre hablar con la verdad, con el cliente respecto de los alcances de su asunto, y barajear todas las opciones, porque todo lo que voy a decir pues debe estar respaldado con una prueba, ¿no? Con algo que sustente lo que yo voy a decir. Y si no lo hago, pues estoy incurriendo en una falta de verdad, ¿no? Y aquí obviamente es oportuno manifestar que si yo he decidido seguir un juicio, es porque realmente tengo ese material probatorio para sustentar lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, en el caso de los fiscales, pues obviamente si se admitieron algunas pruebas es porque había respaldo, se consideraron legales e idóneas para ser presentado en el procedimiento penal, y no nada más hablar por hablar sin ningún sustento, porque puedo hablar yo muy bien, puedo hacer una faramalla, un espectáculo, pero pues si no está respaldado con un tema de pruebas, pues no va a servir absolutamente de nada, ¿no? La argumentación se va a quedar en una simple retórica, pero no va a pasar a más allá, ¿no? Entonces aquí nuevamente pues no es juzgar ni precalificar la acción de los
compañeros abogados, sino simplemente ver que si yo estoy decidido ya a enfrentar un procedimiento, ya sea como acusador o como defensa, es porque pues, realmente tengo los sustentos argumentativos y de que pues yo voy a decir la verdad de lo que sucede, en base incluso a lo que me transmitió el cliente y a los elementos que yo tengo de pruebas, ¿no? Entonces siempre la conclusión de esta cápsula del día de hoy es que los argumentos se hagan con base a la verdad, ¿no? Con base a lo que realmente sucedió, y si no, pues barajear otras opciones y no pues enfrentar esto de que pues me tachen tachen al que hace esas argumentaciones de mentiroso, e incluso a lo mejor hasta lo pueden demandar por la vía civil, ¿no? Pues bien, este era el tema que quería yo tocar el día de hoy, en base al tema del juicio que ya terminó, estamos en espera de resolución, que seguramente haremos un análisis de una vez que se dicte el fallo por este jurado. Sin duda va a crear un precedente, porque pues está juzgando a un personaje del más alto nivel allá en Estados Unidos, y que pues desafortunadamente ese grupo se coló hasta las más altas esferas del gobierno, y bueno, pues eso nos replantea de que pues hay que vigilar muy de cerca quiénes son, a quiénes estamos eligiendo y qué tipo de personajes se encargan de, pues en cierta manera, de dirigir la vida política y administrativa de este país. Pues que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, y bueno, estaremos muy atentos a los comentarios que tengan ustedes sobre los temas de nuestras cápsulas. Muchas gracias y hasta la próxima.